Bien, vamos a ver los elementos de un vector, concretamente las componentes o coordenadas y módulo del vector en el espacio. Pasamos a la siguiente lámina. Situación idéntica en el espacio que en el plano. Es decir, nos situamos. Yo tengo un sistema de referencia ortonormal. Vamos a recordar, en este caso en el plano, dos ejes de coordenadas, eje X y eje Y. Punto donde se cortan los ejes, el denominado origen, coordenadas 0, 0. Y dos vectores situados en los ejes denominados vector Y y vector J. Módulo de esos vectores mide la unidad y forman 90 grados. Sistema de referencia ortonormal. Pasamos esa misma situación al espacio. Característica de ese sistema de referencia. Tres coordenadas X y Z se cortan en un punto que sería el origen, coordenadas 0, 0, 0, y tres vectores situados en los ejes denominados IJK. Para que sea sistema de referencia ortonormal, los módulos de esos vectores miden la unidad y el ángulo que forman entre sí dichos vectores 90 grados. Nos hemos situado. Imaginemos un punto P. Lo tengo localizado en el plano. Dicho punto va a tener sus correspondientes coordenadas. Trazamos la perpendicular al eje X, perpendicular al eje Y, coordenadas 5, 3. Pasamos al plano. Tenemos situado un punto en el plano. Dicho punto va a tener sus correspondientes coordenadas. No es tan fácil entenderlo dado que está en el espacio, pero es el mismo significado. La localización de ese punto en el espacio va a estar definida en este caso por tres valores. 5 para la X, si yo trazara la perpendicular de ese punto al eje X sería esa línea, toma el valor 5, 3 unidades en el eje Y, si trazásemos la perpendicular que va desde ese punto, en este caso al eje Y, vamos a obtener esta línea punteada. Consiguientemente, la segunda coordenada es 3 y si trazamos la perpendicular desde ese punto hasta, en este caso, el eje Z, vamos a obtener el valor de la tercera coordenada. Es decir, ese punto está localizado por tres valores, coordenada en el eje X, eje Y y eje Z. Si unimos el origen con dicho punto, todos sabemos que se obtiene un segmento. Yo voy a unir este origen con el punto P. Obtenemos un segmento. Si uno el origen con ese punto P, obtenemos ese segmento. Si orientamos el segmento, vamos a obtener un vector. Yo lo puedo orientar de dos formas, de O hacia P o de P hacia O. Voy a orientarlo en este sentido. Obtenemos el vector OP, que vamos a llamar V. Orientamos ese segmento de O hacia P y obtenemos un nuevo vector V. Componentes o coordenadas del vector. Vamos a recordar. Si yo proyecto ese vector sobre el eje X, vamos a decir que deja una sombra equivalente a ese segmento. Si lo proyecto en el eje Y, deja una sombra equivalente a ese segmento. Y todos sabemos que las componentes de ese vector van a ser 5, 3. Componente de ese vector en el plano 5, 3. Podríamos formarlo o expresarlo en combinación lineal de esos vectores, en cuyo caso el vector V vamos a decir que es igual a 5 veces el vector Y más 3 veces el vector J. Los coeficientes, números o escalares de la combinación lineal, componentes o coordenadas de dicho vector. Y, para hallarlo analíticamente, recordad el detalle, final menos origen. Las componentes o coordenadas de un vector se hallan analíticamente
restando el final menos el origen. Recordemos que el punto P, coordenadas 5, 3. El origen es el punto 0, 0. Si resto primera menos primera, 5 menos 0, valor 5, y segunda menos segunda, 3 menos 0, valor 3. Para hallar las coordenadas o componentes de un vector en el plano final menos origen, pasamos al espacio. Coordenadas del punto P, 5, 3, 2. Vamos a hallar las coordenadas o componentes de ese vector. Mismo razonamiento. Final que es P menos origen que es O. Primera menos primera, 5 menos 0, valor 5. Segunda menos segunda, 3 menos 0 que es 3. Y tercera menos tercera, 2 menos 0 que es 2. De la misma forma, la combinación lineal que surge de ese vector V respecto de los vectores que forman esa base, en este caso va a ser 5 veces el vector I más 3 veces el vector J y más, en este caso, 2 veces el vector K. Hemos expresado V en combinación lineal de IJK. La suma de este vector 5 veces I más ese vector 3 veces J más ese vector 2 veces K, aplicando la ley del paralelogramo, obtendríamos en este caso el vector V. Y, como decimos habitualmente, los coeficientes números o escalares de la combinación lineal, componentes o coordenadas del vector. Vamos con el módulo. Recordemos teorema de Pitágoras. Es decir, el módulo de este vector, su longitud, aplicando el teorema de Pitágoras, nos va a quedar de la siguiente forma. Evidentemente, ese cateto mediría 3 unidades. Este cateto mediría 5 unidades. Sabemos que el módulo lo obtenemos aplicando el teorema de Pitágoras. Primera componente elevado al cuadrado más segunda componente elevado al cuadrado. Efectuaríamos la operación 5 a la 2, 25, 3 a la 2, 9, raíz de 34. Pasamos al espacio. Mismo razonamiento. El módulo de un vector en el espacio, 5 elevado al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado y más 2 elevado al cuadrado. Efectuaríamos el valor de esas potencias, procedemos a hacer la suma, tenemos el módulo del vector. Resumen al contenido de este vídeo. Para entender la geometría en el espacio es absolutamente imprescindible entender la geometría en el plano. Es el mismo planteamiento. Un poco más difícil imaginar la situación en el espacio, pero repito, componentes de un vector o coordenadas, final menos origen, tanto en el plano como en el espacio, módulo de un vector, aplicación del teorema de Pitágoras, conocidas las componentes del vector, que van a ser los coeficientes de la combinación lineal, mediante la aplicación del teorema de Pitágoras vamos a hallar el módulo de dicho vector. Tema concluido.